Bien, estudiantes, el día de hoy vamos a analizar cómo se presenta el planteamiento del problema. Este aspecto va al inicio, ¿no?, de la presentación de sus trabajos. Entonces, en una primera opción vamos a tener la idea general. ¿Cómo lo vamos a presentar? En este modelo, ¿no? Es un modelo tipo embudo, llamémoslo así. Entonces, tres momentos muy marcados. En el momento o el espacio internacional, nacional y local. Donde dice internacional, de preferencia, buscar información sobre los organismos internacionales que dicen sobre la variable o el tema que estoy investigando. En el aspecto nacional, ¿no es cierto? Si somos de educación, pues podríamos hablar del Ministerio de Educación, podríamos hablar del Ministerio de Trabajo, podríamos hablar de alguna institución del Estado. En el internacional sucede lo mismo. ¿Cuáles son los organismos internacionales? Si yo soy de educación, sería pues la UNESCO, podría ser la OCDE, ¿no? Pero o la OIT también, ¿no? Pero si es de salud, podríamos trabajar con la OMS, por ejemplo, ¿no? Si es una situación de trabajo, la OIT, etcétera, etcétera. Es decir, busquemos organismos internacionales y busquemos organismos nacionales que hablan sobre qué están haciendo para reducir la problemática que yo estoy investigando. ¿Ya? Si es estadístico, mucho mejor todavía. En el aspecto local, no. Aquí en el aspecto local usted va a describir el problema que usted observa, pero también aquí observe que he redactado problema, causas, consecuencias y alternativa de solución. Digamos que este es el esquema general. Por ejemplo, en el problema internacional, ¿no es cierto? Antes de iniciar la redacción internacional, puede hacer una pequeña introducción, ¿ya? Una pequeña introducción sobre el tema que usted va a investigar. Aquí usted puede colocar la importancia de que tiene este trabajo o el problema que usted está investigando y que es tan importante para el país. Evite colocar la palabra es importante para, ¿no? Sino al contrario, que este tema es tan importante que usted requiere investigarlo, ¿ya? Entonces, en este caso hablamos del aprendizaje organizacional, de frente al tema, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Y qué es lo que está faltando en general. Una pequeña introducción que va a convencer al lector de qué se trata. No hay citas porque es lo que usted está manifestando, ¿ok? Evite las citas en esta primera introducción. En el segundo párrafo, ya en el contexto internacional, puede colocar a los organismos internacionales que mencionaba momentos, y aquí sí colocar las citas, ¿no? De esas organizaciones. Por ejemplo, aquí debería incluir de repente, aquí en este caso, incluir estadísticas, ¿no? ¿Qué están haciendo por el aprendizaje organizacional o cómo se ha visto a nivel mundial esta temática? ¿Qué más tenemos que observar? A través del planteamiento de este problema, paso al contexto nacional. Entonces aquí, por ejemplo, ya coloco las organizaciones nacionales. Podría ser, en este caso, habla del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, podría ser el Ministerio de Educación, podría ser el INEI con algunas estadísticas, podría ser el Ministerio de Educación, podría ser el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, de acuerdo a la investigación que usted esté desarrollando. En el caso nuestro educativo, por ejemplo, podríamos colocar relacionado al Ministerio de Educación, ¿qué es lo que está haciendo? Ahora, no necesariamente el Ministerio de Educación, también tenemos organismos como, por ejemplo, instituciones como el CONCITEC, tenemos la SUNEDU, es decir, aquí podríamos buscar información variada que sustente nuestro problema. Ya cuando llego al nivel local, ojo, evitemos en nuestro caso, porque en forma general, no colocar el nombre de la institución, ni algo que yo lo pueda reconocer fácilmente, por si acaso, pero sí puedo dar detalles donde se encuentra. ¿Okay? En este caso le he colocado un instituto pedagógico privado de Lima Norte del Perú, pero podría ser en el lugar que usted considere, por si acaso.
Entonces, a nivel local hay que tener bastante cuidado en la redacción. Es decir, primero, ¿qué observamos en ese instituto? ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué se observa? ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de ese problema? ¿Ok? ¿Qué consecuencias trae este problema? Es decir, tenemos que idear, ¿no es cierto? Y analizar el gran problema que se observa para luego establecer mi pregunta de investigación. Acuérdense que en el tema local decía qué se observa, o sea, el problema, cuáles son las causas, cuál es la consecuencia y finalmente venía la palabra la alternativa de solución. Y entonces, ¿cuál sería la alternativa de solución? Pues allí aparece el título, el trabajo que usted va a hacer. ¿Ya? Entonces, después de haber narrado el problema, recién se genera la formulación del problema. Entonces, ahora sí ya tengo el problema, tengo la pregunta de investigación relacionado con el aprendizaje organizacional, que es lo que estoy buscando. Pero a raíz del problema se establecen las preguntas específicas, o sea, del problema general se derivan las preguntas específicas. Y estas preguntas específicas son las que nos van a servir tanto para el objetivo como para las hipótesis. Entonces, la diferencia entre el planteamiento y la formulación, que en el planteamiento usted narra la problemática y en la formulación del problema usted redacta la pregunta de investigación. Y aquí usted toma la mirada, la decisión de acuerdo a la problemática, usted observa y dice, ah, ya sé que voy a investigar o desarrollo la investigación con enfoque cuantitativo o con enfoque cualitativo, o establezco un programa. Usted me dice, no es cuantitativo, pero de aquí, del problema, es que se deriva su mirada si usted va a hacer una investigación cualitativa, cuantitativa, si va a ser una investigación-acción, si va a ser un programa, si va a relacionar variables, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí, si usted fundamenta muy bien aquí, entonces, de manera sólida, usted tendría su pregunta general, que viene a ser la formulación del problema, con los problemas específicos. Bien, mis estimados estudiantes, ahora le toca a ustedes practicar.